Queridos hermanos, vamos a ver la relación entre Jena y el lago de fuego. La frase que usó Jesús para describir Jena, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, que se encuentra en Marcos capítulo 9, versículo 43 al 47, es idéntica en significado a el lago de fuego de Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Entonces podemos asegurar que Jena y el lago de fuego son el mismo lugar. Jena y el lago de fuego. Vamos a dar unas cuantas características de este lugar llamado Jena y el lago de fuego. Es el lugar eterno y final de los incrédulos. Hades y todos los que están en él son echados en Jena o el lago de fuego después del milenio y después del juicio del gran trono blanco. Y para eso vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, donde dice su palabra así: Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego, queridos amigos, se dice que es para siempre jamás. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11 y capítulo 20, versículo 10, allí puedes encontrarlo. O literalmente hasta los siglos de los siglos. Y a pesar de que esta frase, hasta los siglos de los siglos, se usa también para caracterizar la gloria de Dios, el dominio y el reino de Dios y de Dios mismo, pero se ve claramente que quiere decir eterno en el sentido de que nunca termina. Qué tremendo cuando nos ponemos a pensar en algo que es eterno, que no tiene fin. Vamos a leer 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Me gustaría leer un poquito antes, para aquellos que no tienen Biblia. Vamos a leer desde el versículo 6. Dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí continúa el versículo 9, que recién lo leí: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tremendo, ¿no? Va a ser excluidos de la gloria de nuestro Dios. Nosotros acá vivimos pensando en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Dios, en el Espíritu Santo, ¿no? Pero llegar a un lugar donde sabemos que nunca más podremos pensar, ni siquiera pasar por la mente, de que la presencia del Espíritu Santo nos reconforta, nos alienta, nos levanta. No somos nada, hermanos, sin la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces estamos mal y clamamos al Espíritu Santo y nos renueva la fuerza? Qué triste va a ser ir a un lugar donde la presencia del Espíritu Santo ya no esté en las personas. Eso va a ser tremendo, tremendo. En 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17, y Judas 13, declaran claramente que el juicio de los maestros falsos será eterno.
Ya lo vamos a leer. Son los falsos maestros los que enseñan mentira o que no quieren enseñar la verdad conociéndola y sabiéndola. Qué triste, ¿no? ¿Cómo darán cuenta aquellos que el Señor le ha regalado el don ese tan maravilloso de poder compartir las enseñanzas de nuestro Señor, la verdad, y sin embargo la niegan o no la quieren enseñar? Entonces fijémonos, 2 Pedro capítulo 2, versículo 17, lo que dice: remitiéndose a la locura de los profetas y de los falsos maestros, dice: estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Tremendo lo que dice. Y Judas, versículo 13, dice: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ustedes lean todo el capítulo 1 porque es un solo capítulo que tiene Judas. Léanlo y allí van a entender. Eterna, dice, está reservada eterna la oscuridad de las tinieblas. Entonces, aquellos que tienen el don de poder enseñar la verdad, que Dios le da la facilidad, que Dios le da el poder ser transmisores de la palabra del Señor, van a, dice, sufrir una eternidad de oscuridad terrible, terrible. Es un juicio determinado para ellos y está claramente expuesto en la Biblia. Todo esto, desde luego, pone en silencio a aquellos que enseñan acerca de la aniquilación, del dormir del alma y del purgatorio. Son tres pensamientos humanos, porque son pensamientos humanos. Todo aquello que está fuera de la palabra de Dios pasa a ser pensamiento de hombre. Entonces, se llama también la segunda muerte a este lugar llamado Jena y el lago de fuego. Para eso vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Capítulo 20 de este mismo libro de Apocalipsis, versículo 6, dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, también se puede entender como los que andan en la droga, hechiceros como los drogadictos, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Terrible es cuando se predica acerca de que todo está permitido. Hoy en día nos asusta cada vez que vemos que incluso aquellos religiosos que en un tiempo han predicado la verdad, hoy están apoyando a los homicidas, a los fornicarios, a los hechiceros, a los idólatras, a los mentirosos, que hay muchos mentirosos. Porque la Biblia dice, bastante clara, dice que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes, los incrédulos también, aquellas personas que uno le predica el evangelio y no quieren creer, y se cierran y no quieren creer. Triste es el final para todos ellos. Por eso es tiempo, queridos hermanos, que nos pongamos a analizar nuestras vidas cómo están. Porque muchas veces, cuando vivimos con la venda que Satanás pone en nuestros ojos, el diablo nos hace sentir que estamos bien. Pero lo más importante es cuando empezamos a sentirnos mal, porque eso es señal que el Espíritu Santo nos está confrontando. No hay mejor cosa que sentirnos mal y sentir que todos los días tenemos que analizar nuestras vidas. ¿Cómo estamos delante de la presencia de nuestro Dios?
porque aquí es muy clara la Biblia. Si andamos con espíritu de cobardía, el Señor dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino por todo el contrario nos ha dado espíritu de poder. Entonces, hermanos, analizar nuestras vidas cuando no tenemos el coraje ni el valor de poder predicar la verdad tal cual como es, aunque a muchos le duela. Porque ¿cuántas veces hemos escuchado mensajes que venían directamente para nuestras vidas y es como si nos hubieran puesto el dedo en una llaga, el dedo en un lastimado? Nos hacen sentir, nos hace doler, porque es así, la palabra de Dios nos tiene que confrontar, pero es para nuestro bien, es para que, como dice su palabra, es como jabón de lavadores, para que nuestras vidas sean lavadas, sean purificadas, para prepararnos para la eternidad. Queridos hermanos, tenemos que prepararnos para ir a un lugar tan hermoso como es el cielo. El cielo es un lugar donde no hay inmundicia, donde no hay pecado, donde no hay maldad, queridos hermanos. Entonces, día a día tenemos que procurar despojarnos de cosas que se nos van pegando hoy, otro poquito mañana y otro poquito mañana. Y todos, hermanos, todos, por más altas jerarquías o ministerios que tengamos, tenemos que exponernos ante la presencia del Señor y llorar en la presencia del Señor y decirle que Él nos revele cuáles son las cosas que aún el Señor tiene que trabajar en nosotros. Porque le aseguro, hermano, todos, ya no tenemos que decir voy a escuchar al fulano de tal, al predicador tal, al evangelista tal, al profeta, a la profeta, mujeres, hombres, porque van a dar un mensaje muy bueno para nosotros. No, queridos hermanos, ahora todos tenemos que escuchar. Los que exponemos la prédica también tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. Hoy yo estoy exponiendo la palabra del Señor y sé que el Espíritu Santo me está confrontando a mí también. Somos instrumentos en sus manos para hablar y recibir, para hablar a los demás y compartir y recibir también lo que el Señor nos quiere decir a todos. Bueno, entonces se llama la segunda muerte también a ese lugar terrible de tormento. La segunda muerte, en contraste y comparado con la primera muerte o muerte física, cuando los pecadores van al Hades para esperar el juicio del gran trono blanco. Eso se encuentra en Apocalipsis 20:13. Si estás agendando, anota todas las referencias. Yo a todas no las puedo leer, pero tú la puedes agendar e ir leyéndola. La muerte segunda es también tan gran muerte como dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Haciendo referencia a la segunda muerte, de tan grande muerte. Esa es la muerte que el Señor nos libró a todos aquellos que confiamos en Él. Aquellos que nos hemos llegado a la cruz de Cristo y hemos creído que Él ha tomado lugar por nosotros. De esa tan grande muerte que es la segunda muerte, en la cual yo he predicado. Cuando hablé de la cruz de Cristo, hablé de esa segunda muerte tremenda, de la cual el Señor nos ha librado a nosotros, que no tuviéramos que experimentar. Él tuvo que experimentarla, a esa segunda muerte que era la separación de Dios. La muerte segunda es la separación eterna de Dios, queridos, de los pecadores que mueren en sus pecados. San Juan capítulo 8, versículo 21, dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Más pruebas, queridos amigos, de que el infierno no es aniquilación o el dormir del alma, como se predica, muchos allí están predicando eso. Se pueden encontrar por comparar Apocalipsis capítulo 19 con Apocalipsis capítulo 20. Para eso vamos a leer Apocalipsis capítulo 19 versículo 20, donde dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y vamos a leer capítulo 20, versículo 10 de este mismo libro. Dice,
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fíjense en que después de 1000 años, o sea, después del milenio, que va a ser un tiempo hermoso donde el Señor va a bajar con los santos, o sea, con su iglesia, va a bajar a reinar por 1000 años en un tiempo de paz. Después de ese tiempo va a venir un pequeño lapso donde nuevamente va a ser desatado por un tiempito nomás Satanás, donde va a seguir haciendo de las suyas, engañando a la gente. Y después que termine todo eso, querido hermano, después de los 1000 años, el lago de fuego es el lugar donde la bestia y el falso profeta estarán. Y obviamente Satanás también va a ser lanzado luego a ese lugar, y todas las personas que han sido juzgadas en el trono blanco, en el gran trono blanco, los impíos, para recibir condenación y ser largados al lago de fuego. Sabemos los cristianos, los hijos de Dios, los que creemos en nuestro Dios Todopoderoso, que nos espera un tribunal también a nosotros, pero para recompensa. El tribunal de Cristo para el Hijo de Dios va a ser para recompensarnos según sean nuestras obras aquí en la tierra, a diferencia del gran trono blanco, que allí van a ser juzgados los impíos para condenación. Bueno, lo que el Señor nos enseña acerca del infierno, vamos a ver, porque el Señor tiene muchas enseñanzas, queridos hermanos, y fíjense ustedes, se dice que la mayor parte de sus enseñanzas han sido del infierno. ¿Por qué decimos que se cree? Porque lamentablemente, digo yo, tenemos la Biblia maravillosa, que cada vez que yo la leo, el Señor siempre me enseña cosas nuevas, pero son muchos los hechos de nuestro Señor que no se han podido recopilar, porque imagínense todas las cosas que nuestro Dios dijo e hizo en la tierra, no alcanzarían bibliotecas para poder contar lo que nuestro amado Señor Jesucristo hizo sobre la tierra. Por eso es que se cree que lo que el mayor énfasis puso y la doctrina que mayor énfasis y más enseñó nuestro amado Señor fue la de el infierno. Por lo tanto, hay una contradicción en el presente. Hoy en día en las iglesias es lo que quizás menos se enseña, por temor de que las almas escuchen esto y se vayan de las iglesias, porque muchos dicen que se habla del infierno para asustar a la gente. Y bueno, yo creo que realmente es así. Tenemos que asustar a la gente, obviamente, porque el infierno no es un lugar lindo, es un lugar de tormento, como estamos viendo. Entonces, si nuestro Señor Jesús le puso tanto énfasis, y fue una de las enseñanzas que más enseñó Él acerca del infierno, entonces nosotros tenemos que seguir su ejemplo y darle el valor que tiene realmente esta doctrina. Fue preparado el infierno originalmente para Satanás y para sus ángeles. Mateo capítulo 25, versículo 41 dice, el Señor Jesucristo está hablando, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno, queridos amigos, no es solo un lugar, sino un lugar especialmente preparado y ocupado con gente verídica. Vamos a leer Lucas capítulo 16, versículo 28, hablando de la historia del rico y de Lázaro. Dice, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces estamos viendo que allí hay personas reales, personas en forma verídica, ya que muchos dicen que el infierno es algo imaginado por los hombres, es algo que no existe, así hablan algunos. No, el que cree en la Biblia es muy contundente. La Biblia lo explica bastante claro que hasta los niños lo pueden entender. Es un lugar preparado y allí hay personas. Por ejemplo, también podemos leer en Mateo capítulo 23, versículo 33, refiriéndose a los fariseos, cuando le dice el Señor Jesucristo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y también en Mateo capítulo 24, versículo 51, les dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas.
Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremendo lugar, hermanos. Es para reflexionar, para pensar, y yo diría todos los días de nuestras vidas, para que así nuestros pies no resbalen. Es la única forma, hermanos, imaginarnos el cielo y contentarnos con las cosas que nuestro Dios nos está preparando, y también pensar en ese lugar de tormento por amor a nuestras vidas, por amor a los seres que amamos que aún no conocen a Cristo, por amor a las almas que sabemos que están condenadas porque vemos sus obras. Dice el Señor que por su fruto los conoceréis. Entonces el infierno también es un lugar donde el fuego no se apaga. Fíjense en Marcos capítulo 9, versículo 43, dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Al fuego que no puede ser apagado. Y ya vamos a ver un poquito más adelante acerca de este fuego. Entonces es un fuego que no se apaga, es un lugar donde se oye el llanto y el crujir de los dientes de los pecadores. Ustedes, no sé si le ha pasado que a veces cuando se está con mucho dolor se empieza a temblar de una manera que los dientes empiezan como a retinar entre sí. Bueno, y a veces hay dolores tan profundos, me han contado personas, que es tan desesperante que si uno se muerde la lengua ni cuenta se da del dolor, porque el otro dolor lo supera, y que los dientes crujen de la desesperación. Bueno, queridos hermanos, si acá en la tierra podemos experimentar que el dolor es tan fuerte hasta el punto de crujir los dientes o hacerlos retinar, imagínense que en el infierno el tormento es tan grande que es un lugar de llanto y de crujir de dientes de los pecadores. Mateo capítulo 13, vamos a leer del versículo 40 al 42. Dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Capítulo 8 de este mismo libro, el versículo 12, dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Capítulo 22 de este mismo libro, versículo 11 al 13, dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el capítulo 24 de este mismo libro, versículo 48 al 51 dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y finalmente el capítulo 25 de este mismo libro, versículo 30 dice: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Más claro imposible, ¿verdad, querido amigo que estás escuchando? Es un lugar de tinieblas de afuera también. El infierno es un lugar de tinieblas de afuera. Fíjense, recién lo hemos leído. En Mateo capítulo 25, versículo 30, lo hemos leído. Y también lo hemos leído en el capítulo 8 de Mateo, versículo 12, y otras referencias más, donde dice que son tinieblas de afuera, de afuera. Ahora, ¿por qué dice de afuera? Los pecadores viven en tinieblas ya en el presente. Podemos esto comprobarlo en Efesios capítulo 5, versículo 8, donde dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Por lo tanto, en el presente hay muchos que andan en tinieblas.
Podemos leer también en Hechos, capítulo 26, versículo 18, haciendo referencia a la gente que en el presente vive en tinieblas. Dice el versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas presente, de las tinieblas que están, a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, los pecadores viven en tinieblas ya, y son parte del reino de oscuridad. Son partes, querido hermano, de ese reino terrible del cual nuestro Dios nos ha sacado a los que hemos confiado en Él. Fíjese en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Su palabra dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Gracias a nuestro Dios amoroso que nos ha trasladado, hermanos, porque nosotros también en otros tiempos estábamos en ese reino del cual muchos andan en el presente. Por lo tanto, aquí vemos que hay gente que está en el presente, en las tinieblas de ahora, pero las tinieblas del infierno son tinieblas de afuera. Las tinieblas de afuera, una característica de la segunda muerte, es aquella separación eterna del pecador de la luz de la verdad, la luz de Cristo y de su evangelio y de la luz de Dios. Allí, queridos amigos que están escuchando, no habrá día. El día no existirá. Si hoy en el presente no te gustan los días nublados, o no te gusta la noche, o no te gustan las tinieblas, porque en realidad yo creo que a los hijos de Dios no nos agradan las tinieblas, andar por la oscuridad no nos agrada. Bueno, imagínate lo que va a ser aquellos que no quieren ser trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable que es de nuestro Dios. Hay personas que no quieren ser trasladadas a ese reino. Siguen en sus pecados, en sus concupiscencias, escuchan la verdad de Dios, escuchan a muchos predicadores que hablan de este reino tenebroso que los lleva a la condenación del infierno, pero sin embargo quieren seguir andando en ese reino de muerte. Imagínense en lo que va a ser vivir por toda una eternidad en medio de las tinieblas. Es terrible estar en las tinieblas. Es una sensación fea. Cuando uno se levanta de noche, inmediatamente lo que uno atina a hacer es buscar una lámpara para encenderla. Es la reacción inmediata. Imagínense en que vas a buscar luz y no la vas a encontrar. Va a ser tremendo vivir en las tinieblas continuamente. También es un lugar de juicio y de condenación, querido amigo. Mateo capítulo 23 y versículo 33 ya lo hemos leído. Allí te habla de eso y podemos leer Mateo capítulo 25, versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El infierno será una sentencia justa sobre los que rechazan el evangelio de Cristo y no se arrepienten. Y es un lugar fijo. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 16, versículo 26, cuando dice, también remitiéndonos a la historia de el rico y Lázaro, dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea que del cielo al infierno, del infierno al cielo, no se puede pasar. Ya son lugares fijos donde van a estar y es eterno. En Mateo, capítulo 25, versículo 41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces es muy claro que ese lugar es eterno. Así como hablamos y predicamos que el cielo es eterno, el infierno también es un lugar fijo y es eterno, del cual no hay escape, no hay alivio, ni ningún tipo de cambio. Recién lo hemos visto en Lucas capítulo 16, versículo 26, también lo hemos visto en Mateo 23, 33. Aquí también se deshace la enseñanza de aquellos que predican del alma que duerme, de la aniquilación y del purgatorio, que son doctrinas erróneas, son doctrinas de demonios,
porque si no son doctrinas de Dios, bíblicas, son doctrinas de demonios, traídas del mismo infierno, esas doctrinas. Entonces también el infierno es un lugar donde el gusano no muere. En Marcos capítulo 9, versículo 44, allí lo puedes leer. Y me gustaría leer Lucas capítulo 16, versículo 25. Dice: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. O sea que en el infierno se tiene memoria. Todas las personas que van al infierno se pueden acordar de todo lo que han vivido acá en la tierra, a diferencia de los que van al cielo. Los que van al cielo no se acuerdan nada de las cosas que han vivido acá en la tierra, porque están en el gozo inefable, están en una vida nueva, en un pensamiento nuevo, en un cuerpo nuevo. Qué hermoso, hermanos, ¿no? Pero estamos hablando del infierno. En el infierno está la memoria mucho más clara, porque vieron que a veces acá en la tierra a veces perdemos la memoria por situaciones de estrés, por situaciones de enfermedad, por la vejez, por tantas razones la memoria se la pierde un poquito. Pero sin embargo, en el infierno, querido amigo que estás escuchando, la memoria está más lúcida que nunca. Y también donde los pecadores van a retener el uso de todas sus facultades en medio del tormento perpetuo. Y todo eso lo puedes ver en Lucas capítulo 16, desde el versículo 19 al 31, donde está la historia del rico y Lázaro. La historia completa te va a mostrar exactamente cómo es el infierno. Léelo y reléelo, porque allí te explica bien todas las facultades en medio del tormento. Y yo pienso, ¿no?, que ese va a ser el peor tormento, poder recordar y tener el uso de todas las facultades y recordar las posibilidades que se ha tenido acá en la tierra de poder haber escapado de ese reino, de las tinieblas en la tierra, y de haber escapado del infierno, y sin embargo no se lo hizo. Ese va a ser el peor tormento, recordar cada detalle de nuestra vida que hemos vivido, cada oportunidad que se ha tenido, y sin embargo hemos hecho oído sordo al llamado de Dios, porque Dios es misericordioso, tan misericordioso que todo el tiempo mientras estés con vida te está dando oportunidad de que tú puedas aceptarlo como el Salvador de tu vida. Es un lugar donde no habrá comunión, queridos amigos. No habrá relaciones familiares, no habrá libertad, no se podrá olvidar, no habrá felicidad, no habrá fe, no habrá perdón. Ay, amigo que estás escuchando y amiga, es tremendo el infierno. Si no te conmueve y no te hace temblar, empieza a conmoverte ahora, porque realmente allí todas las relaciones hermosas que pudieras tener acá en la tierra, de familia podríamos decir, o de amistades o de lazos que te pueden unir a las personas, allá en el infierno lo vas a perder. En primer lugar, piensa y recapacita. Tus familiares no van a ser quizás condenados por el mismo pecado tuyo. Entonces, en el infierno hay distintos lugares. Para un lado van a estar los fornicarios, para otro lado van a estar los homicidas, los mentirosos para otro lado. Hay lugares y condenas, porque para eso se hace el juicio en el gran trono blanco, para que cada uno vaya al lugar de tormento que merece. Por lo tanto, tú no creas que vas a decir, bueno, pero voy a estar con mamita quizás, o quizás voy a estar con mi hermanito en el infierno, me voy a consolar. Nada de eso. Ni sabes tú, si tu madre no es cristiana y se va al infierno, tu padre, tu hermanito, en qué lugar del infierno van a estar. Y por otro lado, todos los afectos se pierden en el infierno, porque no existe el amor. Entonces, en vez de amar lo que has amado acá en la tierra, se va a transformar en odio. Se van a odiar, y si es que están juntos muchos familiares porque han tenido pecados generacionales, pongámosle así decir, si se encuentran van a ser para condenarse. Tu mamá, ¿por qué no me has enseñado? ¿Por qué no me has llevado a la iglesia? ¿Por qué no me has dado posibilidad de encontrarlo a Jesucristo? Y la madre lo va a acusar a él. Y así va a ser una continua guerra entre familiares que aquí se amaban en la tierra, en el infierno se van a odiar.
No existen las relaciones familiares en el infierno. Querido amigo, querida amiga que estás escuchando, no va a haber libertad, porque la libertad se encuentra solamente en Jesucristo. Ahí vas a estar encadenado a prisiones y sujeto a las torturas que el diablo y los demonios te van a querer hacer todo el tiempo que estés en el infierno, que va a ser toda la eternidad. No se va a poder olvidar. Tu mente, como hemos estado diciendo recién, vas a estar en todas tus facultades, por lo tanto te vas a acordar, y el diablo se va a encargar de hacerte acordar todas las veces que has tenido oportunidad de haber escapado de ese lugar donde te vas a encontrar si es que vas al infierno. Yo te la voy a predicar con crudeza, porque realmente el infierno eso es. No habrá felicidad, no habrá felicidad. Un eterno padecer de infelicidad. Lo contrario a la felicidad, infelicidad. Si acá en la tierra tú dices que eres infeliz, imagínate en el infierno se va a duplicar, triplicar o no sé cuántas veces más tu infelicidad. No va a haber fe, que la fe es la que nos sustenta. Nosotros vivimos por fe. Gracias al Señor, que la fe es la que nos sostiene. ¿La fe en quién? En el autor y consumador de la misma, de la fe, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero en el infierno no va a haber fe, que es la esperanza que nosotros tenemos hoy. Dice el Señor que en un tiempo todo eso va a terminar, la fe, la esperanza, lo único que va a perdurar va a ser el amor, pero el amor va a perdurar en la eternidad de los que vayan al cielo. Los que vayan al infierno, todo eso se pierde la fe, se pierde la esperanza y se pierde el amor. Y no va a haber perdón, no va a haber perdón. ¿Qué sentido va a tener tú que en el infierno vayas y te quieras arrepentir con algún ser que has dañado? Un amigo, un ser querido, un miembro de la iglesia, tú quieras pedir perdón, de nada te va a valer. Vas a llorar y arrepentirte, pero el perdón no va a existir. Nadie te va a perdonar en el infierno. Ni el diablo, ni los demonios, ni tus familiares, ni tus amigos, ni las personas que estén, todas están bajo condenación, sufriendo la tortura, sabiendo que lo que les espera es un lugar para siempre. Queridos hermanos, que el Señor esté tocando, que el Señor esté tocando y movilizando tus entrañas, querido mío, porque este tema es delicado. Este tema es para que realmente nosotros estemos cuidando esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado, porque el Señor dice, ¿cómo descuidaréis una salvación tan grande? Nosotros no podemos descuidarla, la salvación que el Señor nos ha regalado, y confiarnos que un día hemos hecho aceptación, quizás en un altar que se hizo en la iglesia, quizás en tu casa, vaya a saber en qué lugar tú hiciste profesión de fe, pero no la has cuidado tu salvación, te has descuidado. Entonces el diablo sutil viene, te empieza a enredar, te empieza a enlazar con todas las mentiras que él tiene, y de pronto, sin darte cuenta, ya no estás más en el reino de Dios, ya no estás más en el reino de la luz admirable, ya has sido trasladado. Y cuando tú mires y tomas conciencia, te tienes que asustar y rápidamente reconciliarte con Dios y decir, Señor, quiero volver a tu reino. Perdóname porque me he apartado, porque me he alejado de tu presencia, Señor. Y en vez de ser luz como el Señor nos ha puesto en esta tierra para que seamos luz, estoy siendo tinieblas en medio de las tinieblas. Así que esta prédica también es para todos aquellos apartados, alejados, enojados con Dios, que están ya ahora en el camino de las tinieblas, para que el poder del Santo Espíritu de Dios te vuelva al redil de Dios. El fuego, hay algunos argumentos, queridos hermanos, hay algunos argumentos de las personas que van en contra de la enseñanza de nuestro Señor, y son argumentos contra la enseñanza de un infierno literal. Y lo vamos a ver porque es lo que muchos hablan y dicen. Hasta yo escuché este comentario, este pensamiento de hombres y no de Dios, pensamientos de demonios, que en creyentes, donde dice que el fuego se consumiría. Y recuerde, queridos amigos, queridos hermanos, que el infierno es un lugar especial, con un fuego especial, con un fuego especial. Fíjense en que Moisés vio la zarza ardiendo que no se consumía. Los 3 jóvenes hebreos echados en el horno de fuego no se quemaron ellos ni siquiera su ropa, ni siquiera un atisbo de una pequeña partícula de su ropa, un pedacito de su ropa, de su pelo, nada, dice, nada estaba quemado. Eso lo pueden encontrar en Daniel capítulo 3, versículo 19 al 27, léelo tranquilo en tu casa y vas a comprobar que el fuego que hay en el infierno no es un fuego que se consume. Acá en la tierra sí encendemos fuego y la llama empieza a apagarse, y si tú no lo atisbas, le pones más carboncito, en algún momento se apaga. Pero el fuego que hay en el infierno es un fuego que nunca se consume.
Otro argumento contra las enseñanzas de un infierno literal es que se dice que no es compatible el infierno, no es compatible con el amor de Dios. Dios ama, querido amigo, al pecador, pero odia el pecado. Y parece que el mundo se olvida que Dios es justo y santo y que demanda el arrepentimiento y la fe. El pecador tiene que escoger. No hay acepción de persona con Dios. Romanos capítulo 11, versículo 32 o capítulo 2 de Romanos, versículo 11, léelo. No hay acepción de personas, para todo igual. No es porque tú digas, no, pero Dios a mí me va a perdonar, ¿cómo me va a mandar al infierno si no es compatible con el amor? Dios me ama y perdona mis pecados. Querido hermano, no hay acepción de personas con Dios. Dios, si dice que lo que es pecado, en ti, en la mejor persona más bonita que haya sobre la tierra, el pecado es pecado. Y Dios te ama como pecador, pero no ama el pecado no, lo aborrece. Jesús y Juan, el apóstol San Juan, son los que con quienes asociamos más el amor en la Biblia y son los que más tenían que decir acerca del infierno. Esto es muy importante. También tienes que tener en mente que Dios no pudiera haber mostrado su gracia y su misericordia para con el pecador hasta que se haya satisfecho su justicia. Fíjense, queridos hermanos, que el que predica del infierno es el que más ama. Muchas veces se lo condenan a los que predican acerca del infierno. Dicen, esta persona quiere poner miedo en los feligreses, se mueven bajo el miedo. No es así, hermanos. El que predica del infierno es porque tiene un amor grande, un amor por tu alma, porque, querido hermano, yo no quiero que tú te vayas al infierno. Yo no quiero que tú vayas a ese lugar de tormento. Así como a mis hijos desde chiquitito le hablé y le expliqué y mostré películas acerca del infierno para que ellos desde chicos hicieran profesión de fe. A ti también te amo, querido oyente, que estás escuchando. Es muy triste ir a ese lugar de tormento. Por lo tanto, ese argumento queda totalmente rebatido. El argumento del purgatorio. La Biblia no enseña de un lugar temporal o intermedio del cual el pecador puede escapar. Fíjense, si el rico no pudo escapar, que no había familiares que pudieran haber estado orando por su alma, como algunos dicen que orando por el alma del difunto, ese difunto es llevado a un purgatorio. Claro que tenía muchos familiares. Entonces, ¿qué injusticia sería, no? Que algunos vayan al infierno porque no hubo personas que se oren. Estaríamos frente a una injusticia terrible. Eso sí que sería injusticia. No, querido hermano, la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis en ningún lugar habla de un estado temporal o intermedio de las almas de la cual el pecador puede escapar. Acá la Biblia es bien contundente y habla de que todos los que están en el Hades serán echados en el lago de fuego. El Hades, acuérdense, es el lugar donde los pecadores que han muerto están esperando el juicio. Los que están ahora en el infierno están esperando el juicio. Todavía la sentencia no se ha dado en el lago de fuego, todavía no hay personas. Están en el infierno, que es el lugar de tormento y todo lo que hemos visto, pero están esperando el gran trono blanco para ser juzgados y ser largados al lago de fuego. En la Biblia en ningún lugar se habla de un purgatorio. El purgatorio fue creado por los hombres en un determinado año, que en este momento no me lo acuerdo, pero es un año no muy distante, donde se habla de una teoría totalmente antibíblica, porque la Biblia nos ha mostrado claramente que muere y pasan al destino donde uno, acá en tierra, lo ha decidido. El Lázaro, el mendigo, fue al seno de Abraham, que se llamaba en ese entonces, que es el lugar de descanso, y el rico fue al lugar de tormento. No pasó a un lugar temporal ni intermedio. También hay otro argumento de las ideas del dormir del alma y la aniquilación que ya se han contestado. Y tengamos en mente que el infierno es castigo, queridos. En Mateo 25, 46, léelo, ya lo hemos leído, es un lugar de castigo. No se puede castigar a una persona muerta o inconsciente. De aquellos que dicen que la persona está inconsciente, no. La persona tiene que estar bien con todos sus sentidos. Y además no habrá necesidad de resucitar al incrédulo si va a haber una aniquilación. ¿Qué sentido tiene de resucitar a un incrédulo para ser juzgado si hay aniquilación? Léelo, San Juan capítulo 5, versículo 29. Por lo tanto, estas teorías son totalmente erróneas, satánicas, doctrinas de demonio. No me interesa, ni siquiera las nombro así de pasadita nomás porque no me interesa, son antibíblicas, pero las doctrinas bíblicas sí las voy a explicar con todo cuidado. Otro argumento, que los que nunca han oído el Evangelio no pueden ser perdidos.
Pero tengamos en mente que Dios es un Dios justo y estos serán responsables por obedecer la luz que tienen, porque siempre hay una conciencia y esa conciencia está iluminada por el poder del Santo Espíritu de Dios. Romanos, vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 19. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusas. No tienen excusa. Queridos hermanos, la misma creación de nuestro Dios son evidencias reales que tenemos un Dios Elohim que ha creado las mismas. Son evidencias reales y la luz de Dios, la luz que ilumina a todas las personas. A todas las personas la luz de Dios los ilumina en algún momento, pero algunos quedan iluminados nomás y quedan ahí. No quieren pasar al otro paso de la iluminación, que es el proceso de la aceptación de que Jesucristo pasa a ser nuestro amo, nuestro dueño y nuestro Señor. Quedar iluminados y quedar allí como diciendo, sí, es verdad, esto es real, esto es cierto, aquí hay la mano de algo poderoso. Quedarnos en ese pensamiento no, pero aceptar y decir, yo acepto a ese Dios todopoderoso que creó el cielo y la tierra, a ese Dios poderoso que todo lo sustenta. Es un paso más allá. Entonces, querido hermano, el argumento de los que nunca han oído el Evangelio no pueden ser perdido, queda rebatido, porque el Señor de alguna forma les ha mostrado con la misma creación, no hay excusa. El Señor mismo, con la luz de su poder, de su Evangelio, de la manifestación de las cosas que no eran visibles, las hizo visibles. Entonces sus argumentos quedan totalmente rebatidos. Ahora, vamos a ir a la lógica de un infierno literal. La lógica, que es el pensamiento de muchos, que muchos se mueven por lógica. Yo siempre le digo a algunas personas que me hablan del razonamiento, le digo, no te quedes en el razonamiento porque eso es peligroso. Todos estos caminos son caminos que no tienen que ver con la lógica, sino tienen que ver con la fe. Es un camino de fe. Entonces, queridos amigos que están escuchando, si no hay infierno, entonces Cristo es mentiroso y su deidad y autoridad se deben negar. Si no hay infierno, a Dios se le debe acusar de necedad de enviar a su Hijo a morir por nosotros para salvarnos de un lugar que no existe realmente. ¿Para qué va a enviar a un sacrificio tal a su Hijo si no hay un infierno del cual nos tiene que salvar? Si no hay infierno, entonces la Biblia es falsa y el mundo está sin una fuente de autoridad absoluta en cuanto a la moralidad y la salvación. Tiene que haber un infierno si el pecado es un hecho. Solamente los que son ciegos voluntariamente pueden negarlo. El pecado resulta en la muerte, como dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El infierno es la segunda muerte. Apocalipsis 20, versículo 13 dice, el pecado y los pecadores serán echados en el infierno, como dice también Apocalipsis 21, versículo 8. Entonces, tiene que haber un infierno si el hombre es inmortal. El hombre es un alma viviente, como lo dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Y todos viviremos por siempre en algún lugar, en algún lugar. Eso lo tienes en Mateo 25, versículo 46, en San Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Tiene que haber un infierno para los que rechazan el cielo, porque algún lugar tiene que existir para todos. Si rechazas entonces el cielo, tiene que haber otro lugar. ¿Se entiende? Porque todos hablan del cielo, pero si están negando el infierno, los que no creen en el cielo, ¿a dónde van? Entonces tiene que haber un infierno si Dios es justo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Hay una canción maravillosa, ¿no?, que se canta, es hermoso. Realmente tenemos un Dios todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Claro que sí.
Siendo justo nuestro Dios, Dios tiene que hacer que los pecadores den cuenta de sus acciones, porque esa es la justicia. Acá en la tierra la justicia muchas veces nos deja entristecidos, en estados de desacierto, porque realmente acá en la tierra muy poca justicia podemos ver. Pero tenemos un Dios de toda justicia. Y ese es nuestro Dios, el que estamos predicando en esta tarde. Eso lo puedes encontrar, también puedes buscar esta referencia, agéndala. Romanos capítulo 14, versículo 12, donde habla de nuestro Dios justo. Hebreos capítulo 9, versículo 27. También puedes buscar en Hechos capítulo 17, versículo 30 y versículo 31. Los pecadores, queridos amigos que están escuchando, serán juzgados. Van a quedar en libertad o condenados. ¿Para qué se juzga a una persona? ¿Para condenarla o para que quede en libertad? Acá en la tierra y lo mismo en la eternidad. Si va a haber un juicio después en el gran trono blanco, es para juzgarla a las personas, para que sean lanzadas a un determinado lugar. ¿Por qué existen dos tronos? Te pregunto a ti. ¿Por qué existen dos tronos? En uno es para recompensa, para los que han creído en el Señor Jesucristo y han vivido conforme a sus obras serán juzgados. ¿Y para qué existe entonces el gran trono blanco? Para juicio y condenación. ¿Y por qué se juzga entonces? A una persona no se la va a juzgar si no ha hecho nada. Se la va a juzgar para ser condenada o ser libertada. Por lo tanto, querido hermano, querido amigo que has estado escuchando, el infierno es real. El infierno es real. No hay más que estar rebatiendo, no hay más que estar pensando cosas que los hombres están promulgando, están predicando hoy en día para satisfacer los pecados de todas las personas. Porque estos líderes que están predicando acerca de que el infierno no es real, ven que las almas se le escapan de sus iglesias. Entonces, para conquistarlas, empiezan a predicar que no existe el infierno. Entonces, todos los pecadores contentos, que no quieren salir de sus caminos de pecado, van a las iglesias y las llenan. Porque si está permitido todos los pecados, búscame Natalie, Apocalipsis capítulo 21, vamos a leer. Entonces estos líderes están asustados porque los miembros se le van de la iglesia, porque ¿quién quiere salir de sus pecados hoy en día? Solamente el que lo ama a Dios. El que lo ama a Dios con todo el corazón y con toda su alma, con toda su mente, como dice el Señor en su palabra, son aquellos que van a ir a la iglesia y van a ser confrontados con la palabra de Dios, que muchas veces es dura, como dice el Señor. Dura palabra es esta, decían los discípulos, y muchos de ellos se alejaban. Era dura. La palabra de Dios muchas veces va a ser dura, querido hermano, querido amigo que estás escuchando. Pero aquellos líderes atemorizados de que las almas se le vayan, empiezan a predicar mentiras del infierno. Empiezan a predicar que hoy es aceptable el aborto, que hoy es aceptable el divorcio, el recasamiento, el adulterio. Te puedes casar y recasarte 10 veces si lo quieres, todo está bien, todo es permitido. El homosexualismo, nos amemos todos, nos abracemos, porque así se predica hoy en día. Queridos hermanos, yo voy a cerrar este tiempo que el Señor me ha dado, porque creo que he sido bastante explícita, creo que la voz del Espíritu Santo te ha hablado y te ha confrontado. Si tú quieres seguir en tus caminos de muerte, de pecado y de condenación, síguelo, pero algún día Dios te lo va a recordar. Que hoy, este miércoles 7 del 2015, la palabra de Dios te ha confrontado, porque lo que se ha leído es de la palabra, es traído de la palabra, de la Biblia. ¿A quién debemos obedecerla? Hoy se está predicando que la Biblia es vieja, es antigua, y escuchaba el otro día un comentario que ahora vienen líderes con pensamientos de jóvenes. Con pensamientos de jóvenes. Entonces que las autoridades religiosas hoy en día están provocando una cima de la cual se está dejando de lado, inoperante todo lo que se ha predicado antes, para empezar a vivir un tiempo nuevo, un tiempo de pensamientos jóvenes. ¿Qué son esos pensamientos jóvenes? Todos contrarios a la Biblia. Tú puedes hacer lo que quieras acá en la tierra total, tienes la posibilidad de pasar a un estado intermedio como predican ellos, el purgatorio, y aún así del amor de Dios, y aún así siguen predicando todo lo contrario a la Biblia. Por lo tanto, querido amigo, si tú quieres quedarte con los pensamientos de esos hombres, quédate. Pero la Biblia misma te va a condenar. La palabra misma te va a condenar, porque ella es la que nos va a juzgar. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es más cortante que espada de doble filo, que penetra, que atraviesa el alma y parte, y atraviesa los tuétanos, las coyunturas, y llegar hasta los pensamientos
las intenciones del corazón, así es la palabra de nuestro Dios. Ella es la que te va a juzgar. Voy a cerrar este capítulo con Apocalipsis capítulo 21, versículos 7 y 8. Dice, la hemos leído en el comienzo y la vamos a leer cerrando este tiempo. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere, hermanos queridos. Pero los cobardes y los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, que adoran otros dioses, no al Dios Elohim, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios te bendiga, querido radio oyente que has estado escuchando la palabra de nuestro Dios, que te haya tocado y que en esta tarde ya no te dejes engañar más por mentiras, pensamientos de hombre, que hoy caigas de rodilla ante la presencia del Dios Todopoderoso, pidiéndole perdón de tus pecados y diciéndole, Señor, si yo antes estuve en caminos de muerte, en ese reino de las tinieblas que me lleva al infierno, trasládame al reino de tu luz. Para eso tienes que entregarle tu corazón a Cristo y dejar que la sangre, como dice en 1 de Juan 1:7, dice, la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces pide que la sangre del Señor Jesucristo te limpie de todos tus pecados que has venido practicando, y a partir de hoy haz un pacto con el Señor de nunca más volver a esos caminos de muerte. Proponte en tu mente y en tu corazón nunca más. Resiste, porque el que perseverare hasta el fin, este será salvo, dice el Señor. Tenemos que perseverar, hermanos, aunque nos cueste. Tenemos que ser personas valientes, porque los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Acá lo acabo de leer. Entrégale a tu corazón a Cristo, pídele que la sangre derramada en la cruz del Calvario te limpie, y dile, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que nunca más tú lo borres, Señor, y ayúdame a vivir en este camino, en novedad de vida, en este reino de la luz. Señor, dile con tus palabras sencillas. El Señor no quiere palabras sacadas de ahí, sino palabras sencillas. Dile al Señor que Él sea tu amo, tu pastor, que Él sea tu maestro, tu Señor, que te empiece a guiar en este camino de la vida, porque tú no sabes cuándo el Señor te puede pedir la vida. Puedes morirte por una enfermedad, por un accidente, o puede venir el Señor a buscar a su iglesia y te vas a quedar a la gran tribulación, que es un símil del infierno. La gran tribulación es un símil, lo único que acá por un tiempo vas a poder ver un poco de luz nada más, pero de ahí en más la gran tribulación es un símil del infierno. Por lo tanto, tienes que huir del infierno y tienes que huir de la gran tribulación. Arrepiéntete antes que sea demasiado tarde. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Dios. Exaltamos tu nombre, Señor. Te adoramos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Engrandecemos tu nombre, que es sobre todo nombre. Bendecimos tu nombre, Dios Elohim, que creador del cielo, de la tierra, del universo. Señor, tú creaste los cielos, las mansiones. Estás preparando un lugar para todo aquel, Señor, que quiere ser tu hijo. Señor, tú le das potestad de ser hechos hijos tuyos, Señor. Tú inscribes el nombre en el libro de la vida, Señor. Lo haces tus hijos, Padre. Pero todos aquellos que te niegan, Padre del cielo, hay un lugar que tú has creado para el diablo y los ángeles, pero para todos aquellos que lo han querido seguir también, Señor, es un destino eterno de tortura por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, te alabamos, te honramos, exaltamos tu nombre, Señor. Pedimos en esta tarde gloriosa que el poder de tu Santo Espíritu, llevando este mensaje, Señor, a los corazones de las almas necesitadas, aquellas almas confundidas o en ignorancia, porque tu palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por todos aquellos que quizás, Señor, no han leído tu palabra y se han dejado engañar por palabras de hombres, de líderes religiosos, grandes, poderosos, Señor Dios mío, quienes lo sean, Padre, pero tu palabra los ha confrontado, Señor, que puedan tener el valor, la decisión, Señor, de poder tomar, Señor, hoy una decisión de poder ser trasladado de ese reino infernal, Dios mío, tenebroso, terrorífico, Padre, al reino admirable de tu luz, Señor Dios mío, que es el reino de Jesucristo. Padre del cielo, te exaltamos nuevamente, te damos la gracia por este alto privilegio, Dios mío, de habernos dado la oportunidad de predicar este mensaje tan contundente, esta doctrina tan poderosa, Señor Dios mío.
y que muchas almas en esta tarde sean salvos. Te damos gracias, Señor Dios mío, y sabemos que se están rompiendo cadenas, Señor, en este momento. El poder de tu Santo Espíritu, Señor, está haciendo la obra para lo cual ha sido enviada. Sabemos que en esta tarde, Señor Dios mío, hay muchas cadenas, se están rompiendo, el poder, el yugo de Satanás se está deshaciendo. Oh Padre del cielo, la luz del Evangelio, del poder de tu Santo Espíritu, del poder de tu palabra, Señor, esté haciendo la obra en la mente, en los corazones de las personas, Señor, que por mucho tiempo han estado cegadas, Señor. Dios mío, que la venda de los ojos que ha sido puesta sea sacada de los ojos de aquellos, Dios mío, y que en esta tarde muchas almas se conviertan, Señor. Haya arrepentimiento sincero, verdadero, genuino, Señor, en el corazón de aquellos que han estado, Señor, en caminos peligrosos, en caminos de muerte, Señor mi Dios. Que esta sea una tarde de salvación, que esta sea una tarde de redención, que sea una tarde de restauración, de reconciliación de aquellos que se han alejado, que se han apartado de tus caminos. Tráelos con lazo de amor, que solamente tú puedes hacerlo, Dios mío. Tráelos a tu redil. Te exaltamos, Rey de Reyes, Señor de Señores. En tus manos, Señor, somos instrumentos, pero sabemos, Dios mío, que tú has puesto palabra, Señor, y que esta palabra no volverá vacía. Tu palabra dice que hará la obra para lo cual ha sido enviada. Te exaltamos y engrandecemos tu nombre, Señor, y rogamos por las almas aquellas, Dios mío, que han escuchado tu palabra, que no hagan oído sordo. Tu palabra dice que el que tenga oído para oír, que oiga, Señor Dios mío. Abre los oídos que han sido cerrados por el enemigo, Señor. Abre los ojos que han sido cegados por el enemigo y tócale el corazón, parte el corazón, Señor, esos corazones duros. Rómpelo con el poder de tu Santo Espíritu, con el poder de tu palabra, Señor Dios mío. Pon un corazón nuevo de carne blando y deposita de tu Santo Espíritu en ellos, Señor mi Dios. Te exaltamos, mi Señor, te damos la gloria, te exaltamos, mi Rey, te damos la gloria. Toda la gloria, Señor, sea para ti. Glorificado seas en los cielos, en la tierra y en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Si del mundo estás cansado ya, si del diablo te quieres librar, si el pecado te ha robado el gozo y la felicidad, si hay tristeza en tu corazón y si hay penas duras de llevar, ya no llores, no te desanimes, porque Jesucristo te viene a ayudar. Ven a Jesús, te quiere dar la vida eterna y la salvación. Su amor y paz eterna en tu corazón. Ven a Jesús, Él te quiere dar la vida eterna y la salvación. Ven a Jesús, pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Si del mundo estás cansado ya, si del diablo te quieres librar, si el pecado te ha robado el gozo y la felicidad, si hay tristeza en tu corazón y si hay penas duras de llevar, ya no llores, no te desanimes, porque Jesucristo te viene a ayudar. Te quiere dar la vida eterna y la salvación. Ven a Jesús, pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Eterna y la salvación. Ven a Jesús, pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Él pondrá
su amor y paz eterna en tu corazón. Él ponga su amor y paz eterna en tu corazón.